Buenos días, me presento, soy Emily Jocelyn López Arragán y mi equipo está conformado por Roberto Medina Moreno, Axel Yael Galindo Rodríguez y Farida Ochoa Guzmán. Y el día de hoy hablaremos sobre la técnica parar y cómo llevar a cabo en nuestras vidas. Para empezar, la técnica se divide en cinco. ¿Qué significa parar? P, parar. A, atiende. R, recuerda. A, aplica. Y R, regresa. La parada del pensamiento es una estrategia que requiere de un entrenamiento continuado, por lo que al principio sería recomendable practicarlo a diario. Los pensamientos negativos disminuirán gradualmente con el tiempo. Seguramente te ha pasado que un pensamiento negativo invada tu mente de forma repentina, generándote emociones desagradables. La mayoría de las veces estos pensamientos aparecen de forma automática y recurrente, y tienen la capacidad de cambiar tu estado de ánimo o incluso arruinarte el resto del día. También habrás notado que es muy difícil eliminar estos pensamientos, incluso si queremos pensar en otra cosa para distraernos. La técnica de la parada del pensamiento. Para poder manejar este tipo de pensamientos intrusivos y que no nos arruinen el día, vamos a aprender una técnica psicológica llamada parada de pensamiento, que consiste en tomar el control sobre estos pensamientos para luego ponerlos un freno y despejar la mente. Es probable que ya lo hayas probado todo, desde distraerte escuchando música hasta la meditación, y crees que esta técnica no va a funcionar o es muy difícil de aplicar, pero te aseguro que una vez que la domines te será de gran ayuda para frenar los pensamientos intrusivos. Esta técnica es eficaz solo para preocupaciones que no son especialmente amenazantes ni con un exceso de emociones negativas. No será útil si, por ejemplo, estamos esperando una nota y no queremos agobiarnos anticipadamente, o cuando la imagen de una expareja no nos deja concentrarnos en nuestro día a día. Para aquellos pensamientos que suponen un nivel de obsesión elevado y una intensidad mayor, esta técnica no será de mucha ayuda. De hecho, en esos casos lo mejor es consultar directamente con un profesional. Como cualquier técnica, dominarla supone ponerla en práctica, así que no perdamos más tiempo y vamos directo a los pasos a seguir. 1. Identificar los pensamientos negativos. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Por eso, para comenzar, debemos estar en unos días atentos a los pensamientos negativos intrusivos más frecuentes. Necesitamos identificarlos y concretarlos, apuntándolos en un cuaderno, iPad o teléfono, lo que sea. Si no es posible, describiendo brevemente su contenido. 2. Crea pensamientos positivos sustitutivos para cada uno de los pensamientos negativos del punto anterior. Necesitaremos afirmaciones positivas sustitutivas. La idea es que cada idea negativa tenga una contraparte positiva, de igual fuerza para combatirla. Por ejemplo, para he cometido un error, ¿qué van a pensar de mí? Podemos utilizar diferentes alternativas como he cometido un error, la próxima vez lo haré mejor, por suerte me he dado cuenta. Todos nos equivocamos, lo aprenderé de nuevo. 3. Elegir un estímulo de parada. Físico más palabra. Debemos elegir un estímulo que nos permita cortar con el pensamiento negativo y sustituirlo con el positivo. Este estímulo de corte debe ser breve, tener cierta intensidad y permitirnos utilizarlo voluntariamente. Algunos ejemplos son presionarnos la palma de la mano con el pulgar de otra, una palmada, un peñisco, un ligero golpe contra un objeto, tirar una goma elástica y soltarla. Este estímulo físico debe estar acompañado de una palabra como stop, basta o suficiente. Si quieres que tenga más fuerza, puedes acompañarla con tu nombre, por ejemplo, Santiago basta, Santiago no, Santiago para. Una vez elegido nuestro estímulo de corte y la palabra, conviene que utilicemos siempre la misma para que se asocie la respuesta deseada. 4. Cambiar el foco de atención. Cuando utilicemos el estímulo de corte, inmediatamente debemos cambiar de actividad o pensamiento. Aquí nos será de utilidad los pensamientos positivos, sustitutivos del punto número 2.
Utiliza los pensamientos positivos como alternativa a los negativos. Para lograr una mayor eficacia de esta técnica, podemos compaginarla con técnicas de relajación en respiración para reforzar los pensamientos positivos o con la actividad distractora. Aquí tienes encontrar algunas técnicas de relajación fáciles y eficaces. Cuando nos invade un pensamiento negativo, debemos interrumpirlo con la palabra elegida más el estímulo físico de parada y automáticamente cambiar hacia un pensamiento positivo alternativo. ¿Qué es la técnica parar? La técnica conocida como parada de pensamientos es una técnica cognitivo-conductual que consiste en detener los pensamientos negativos que nos generan malestar emocional para sustituirlos por otros mejores y más adaptivos. Veamos un ejemplo. Carolina está en clase. El profesor hace una pregunta que ella cree saber, pero al responder se equivoca. Entonces piensa, no debería haber contestado. Siempre meto la pata. Los demás siempre lo hacen mejor que yo. Para Carolina, estos pensamientos no son nada motivantes y le genera un estrés máximo cada vez que los experimenta. Probablemente Carolina no vuelva a hablar en clase o le cueste mucho hacerlo. Esta técnica es un procedimiento de autocontrol para eliminar esos pensamientos repetitivos de Carolina. En clase, con la técnica de parada de pensamiento, trataremos de explicarle cómo parar esos pensamientos negativos y cómo elaborar pensamientos más adecuados y realistas. Es necesario que identifique sus emociones negativas y las verbalice. Elige un estilo que interrumpa los pensamientos negativos. Puede ser una palmada o un pellizco y simultáneamente utilizar palabras como stop o basta. Cambiarla de actividad una vez se haya interrumpido el pensamiento. Se realiza algo diferente para que ese pensamiento no vuelva. Intentar contrarrestar los pensamientos negativos con pensamientos positivos. En el ejemplo de Carolina, diciéndose, todo el mundo se equivoca, la próxima vez lo haré bien. Si no me equivoco, no aprendo. De esta forma aumentamos su motivación y no se deprimirá, ya que los pensamientos tienen mucha fuerza sobre lo que se siente y debe dominarlo. Entrenamiento. La parada de pensamiento precisa de automatización para que sea efectiva. Por eso es necesario que la practiques para poder utilizarla cuando la necesites. Para dominar la técnica podemos entrenarnos de la siguiente manera. Trae tu mente una situación que te genere este tipo de pensamientos negativos. Deja por unos momentos que estos pensamientos fluyan junto con los pensamientos normales. Intenta aguantar durante 2 o 3 minutos, luego di en voz alta y con autoridad tu palabra de parada. Ejemplo, Santiago basta. Y utiliza el estímulo físico. Ejemplo, un pellizco en el brazo. Inmediatamente después céntrate en el pensamiento positivo o cambia a una actividad distractora. A medida que vayas dominando la técnica, no será necesario que digas verbalmente las palabras en voz alta, sino que con solo pensarla será suficiente. Es probable que las primeras veces la técnica no te resulte demasiado efectiva, ya que la asociación entre las ideas positivas y los estímulos de parada no es lo suficientemente fuerte. Por este motivo, debes practicar la técnica para la asociación se afiance y sea efectiva. En el caso en que a pesar de los intentos, los pensamientos negativos sean cada vez más frecuentes o si este ejercicio en lugar de aliviarte te genera más ansiedad, interrúmpelo y coméntalo con un profesional.